Estamos de regreso en Página 13. Son los lunes de política en esta conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio, un programa para escuchar y también para pensar, con Quique Mujica, Ascanio Caballo y Josefina Araoz. José, la oposición. Sí, la oposición y la cercanía de la cuenta pública, si uno ya empieza a mirar ese panorama, creo que es interesante empezar a observar cómo van a llegar no solo oposición, sino gobierno también, un poco en conexión además con lo que estábamos hablando en la sección anterior, cómo llegan parados a esa cuenta pública, ¿no? Es evidente, y lo estuvimos conversando, qué dificultades ha tenido el gobierno estas semanas, ¿no? Y las cifras, que no las tenemos que transformar en la evidencia de todo, pero lo confirman, ¿no? O sea, CADEM el fin de semana muestra cómo baja la aprobación del presidente a su nivel más bajo, también sube la desaprobación al nivel más alto. Por ahí creo que en Activa se estabilizaba, ¿no? Pero en fin, tanto Criteria como CADEM mostraban que eran la desaprobación aumentaba, ¿no? Lo que confirma que han sido semanas difíciles. Era interesante además cómo aparecía, creo que en la misma CADEM, que un 44% de los encuestados cree que el tema de seguridad es el principal compromiso de campaña, y al mismo tiempo un 60 y algo duda que el gobierno tenga un plan concreto. O sea, esto solo confirma que es algo muy, muy delicado, ¿no? Donde claro, parece ser una desaprobación no porque no te guste el gobierno, sí porque no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Exacto. Y ese es un grave problema para un gobierno que además, a puertas de la cuenta pública, que como dijo el ministro Alvarado, las cuentas públicas son para decirle al ciudadano lo que el presidente ha hecho, o si no pierde su sentido. Bueno, si seguridad es el tema crítico para la ciudadanía, acá es muy importante tener algo relevante para decir, y no para mostrar que se ha hecho, sino también para justificar y dar explicaciones a una ciudadanía que ve que acá hay inconsistencia y desajustes importantes. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, perdón, José, dijo el fin de semana que la cuenta pública se iba a anunciar el plan. Seguro, me imagino que va a haber un intento, o sea, la cuenta pública es para la visibilidad mediática. Es el momento para hacerlo, y vamos a ver con qué eficacia, pero el dato de la encuesta te habla de que ahí hay un desajuste importante del que el gobierno se tiene que hacer cargo para ese hito, ¿no? Lo que al mismo tiempo es curioso, porque por otro lado, la oposición tiene también una muy alta desaprobación, está por ahí en 61%. Y además, vinculado al mismo tema de seguridad, es muy interesante cómo tienen esta evaluación del gobierno los encuestados, ¿cierto? De que no hay un plan concreto, etcétera, pero al mismo tiempo hay un apoyo bien impactante de 75% creo que es, a restricciones migratorias, un 65% apoya la identificación de migrantes que se identifiquen migrantes, ¿cierto? Que tengan orden de expulsión vigente, a propósito del debate sobre lo que iba a pasar en los consultorios, etcétera, y que generó mucha polémica, probablemente fundada, ¿cierto? A nivel de élites políticas o académicas, ¿cierto? Los efectos que pueda tener esto, que tuvo al subsecretario Pavés dando explicaciones, etcétera, pero a nivel ciudadano tiene harto apoyo, ¿no? Entonces, por un lado, la ciudadanía o los encuestados creen que el gobierno no está respondiendo bien a eso, pero por otro lado tienen expectativas muy claras y bien duras respecto a qué habría que hacer, lo que en todo caso tampoco resuelve en ningún caso qué es lo que hay que hacer. La política es algo más que la pregunta por lo que la ciudadanía desea, pero lo que sí confirma, a propósito de la oposición, es que la oposición no capitaliza las dificultades del gobierno en las áreas más críticas, digamos. ¿Por qué? Una pregunta importante, pero esto conecta con lo que Ascanio decía la semana pasada, ¿cierto? Porque la oposición parece que no lee bien al gobierno que tiene enfrente, digamos. No lo logra leer bien, y entonces los marcos, por así decir, semánticos, el discurso con el que trata de emplazarlo no tiene eficacia, porque no va por ahí, parece el cuestionamiento, ¿no? Le falta liderazgo también, ¿eh? Bueno, también. O sea, no hay voces. Manucheri ha logrado posicionarse, pero en un nicho. Pero no hay voces potentes que uno diga esta es la contraparte. La única contraparte por hoy día, interlocutor, es París. Voces potentes, además, que esto que ha confirmado un poco
la entrevista del ministro Alvarado, ¿no? Con esta hipótesis, lo que tú querías también llegar, Ascanio, del emplazamiento al socialismo democrático por la mega reforma, por el proyecto de reconstrucción, que además quizás esto que contaba el ministro de que voces del Senado que estarían abiertas a el diálogo y el acuerdo en este tema, no se atreven a decirlo en público, donde priman las voces más duras del PC y el Frente Amplio. Bueno, eso puede explicar un poco por qué no hay vocerías fuertes en el socialismo democrático, porque están como en un dilema respecto de qué rol o de cómo encarnar el rol que les gustaría tener, ¿no? Y terminan comidos por ese discurso más duro a propósito de lo que decía Quique, ¿no? Entonces, nada, es difícil el escenario, digamos, porque el gobierno está en un momento bien crítico, tiene desafíos muy importantes que enfrentar siempre, digamos, pero en lo inmediato para la cuenta pública, y con una oposición que tampoco logra capitalizar esa crisis, que en todo caso le devuelve la pelota al gobierno, porque significa que tiene una oportunidad, digamos, tiene margen de acción para captar de nuevo el apoyo ciudadano, porque la oposición tampoco lo Sí, logra. además piensa que está en el 38, más o menos 39, 37, que absolutamente sirve para flotar. Sí, claro. Totalmente después del bombazo que fue lo de las bencinas. O sea, Claro. resistió a eso. No está derrumbado. No, fue un espolonazo lo de las bencinas. Yo pensé que era bajo 30 y ahí están navegando, subiendo un poquito, bajan un poco. Las personas que no sabían están tomando posiciones ahora. Subió 2 en aprobación, bajó 2 en desaprobación. Perdón, subió en aprobación y subió en desaprobación, y bajaron los que dicen no sé. O sea, ya hay gente que está diciendo, ya me gusta Va este tomando gobierno. postura. Claro, o no me gusta. Pero lo raro, yo creo que lo más raro en el fenómeno de la oposición es que, digamos, está en una especie de guerra de emplazamientos, ¿no? Con el gobierno. El gobierno también responde a la misma lógica. Ayer Izaguirre dice en una entrevista en la Tercera, si no me equivoco, que lo que le gustaría es que el gobierno convocara al socialismo democrático. Pero hasta donde yo sé, eso más o menos lo ha hecho, ¿no? Sin resultados. Y tampoco ve uno que se pueda producir resultados, porque por un lado no hay liderazgos claros dentro de la oposición, no hay alguien que ordene la fila, y por otro lado no hay un proyecto común tampoco, ¿no? Que hoy día es más evidente que cuando estaban en el gobierno, pero no es el mismo proyecto el del PC que el del PS, ¿no? Frente Amplio es otra historia, es más líquido, digo. La senadora Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, digamos, permitió que le sacaran una foto con el ministro Quiró en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hace algunos días. Secreteándose. Y eso algo es. Pero claro, ella ha solicitado como que se establezca una mesa de negociación, que esto se trabaje con más tiempo en el Senado. Y ahí va a depender de por cuánto quiere ganar el gobierno, me imagino, el proyecto en el Senado, cuando pase al Senado. Si lo quiere con pocos votos o con muchos votos, y para que sea con muchos votos tendría que ceder en hartos aspectos y también ceder en la cantidad de tiempo que le dedica a una negociación que también es incierta, porque significa que el Partido Socialista tendría que desmarcarse de su grupo de referencia del gobierno anterior. Pero eso es lo que le pide una parte de su propio electorado, constituency, o como se quiera llamar, digamos, ¿no? Que se desprenda un poco del gobierno anterior, que se desprenda del proyecto comunista Frente Amplista, digamos, y que dialogue. O sea, lo que dice Izaguirre es que en algunos de los temas hay acuerdo del mundo socialista, ¿no? Eso suena más raro todavía, que haya acuerdo y que no conversen, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. O sea, es verdad que el problema de la oposición es que yo no veo que esté distinguiendo el panorama actual en términos de quién es el posible enemigo y quién es el posible aliado, ¿no? Y sin el comodín que tuvieron durante mucho tiempo, esto me lo dijo Carolina Toá, perdón, no yo, que en el fondo cuando perdían las elecciones como con Piñera, siempre estaba Bachelet Mesa, para echar mano. Sí, claro, por supuesto. Era, vamos a discutir del proyecto, mira, Bachelet está subiendo la encuesta, listo, no discutamos el proyecto para que nos vamos a meter en problemas, y ahora ya no está.
¿Mm? Entonces... Qué bueno, en todo caso, o sea, es más difícil, pero es importante enfrentar ese desafío, Claro. digamos, o sea, porque la persona te libera, es evasivo, en el fondo es evasivo. Acá lo que pasa es que, en el fondo, tomar una decisión, y por eso el ministro Alvarado dice lo que dice, ¿no? Y llama al socialismo democrático a tomar postura, porque exige tener algo concreto para mostrar, ¿no? Un proyecto distinto para mostrar. Y supongo que algo de esa parálisis hay, ¿no? O sea, ¿por qué finalmente a nivel público manda el discurso más duro? Bueno, porque no tienes, parece, cómo probar que no estás simplemente cediendo como por debilidad ante el gobierno, ¿no? Porque está bien, mostrar que tienes vocación de diálogo y acuerdo está muy bien, pero es un elemento en un conglomerado que tiene que mostrar que tiene algo propio para ofrecer, no solo respecto del gobierno, sino respecto del resto de la izquierda. Y supongo que ahí es donde está un poco el vacío y la falta de claridad de esa izquierda para decidirse por explicitar, ¿cierto?, su disposición a dialogar y a conversar. Claro. A mí me contaron que en la Cámara de Diputados había alta disposición en el mundo socialista PPD de armar un grupo para conversar la mega reforma con el gobierno entre parlamentarios que percibían correctamente, digamos, que esto se lo podía llevar Parisi para la casa. Y quedar ellos offside. Claro. Y estaban en ese proceso cuando irrumpe Manucheri, ¿no? Que sabe muy bien que un cierto tono arruina todo. Lo sabe muy bien, lo aprendió en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y claro, Manucheri está en la Cámara, pero en el Senado está Daniela Chiccardini, que Está en la comisión. más encima, claro. En Y la que tiene la comisión de misma puesta. Hacienda. Que ya le está pidió la renuncia. Está Carter. Ella le pidió la renuncia a Quiroz. Aquí no. Está el senador Carter, está la senadora Chiccardini, está la senadora Bodanovich. Y está senadora con Manucheri, yo lo entrevisté, me dijo la Macaya. senadora Chiccardini. El Senado tiene que acomodarse Claro. a la senadora Chiccardini y no al revés. O sea, tiene que seguir siendo, en simples palabras, como en la Cámara de Diputados. Claro, ¿Mm? claro. Bueno, no, estamos adelantando algo que va a suceder la próxima semana, eventualmente, y nos falta todo el espectáculo de lo que debería ser la tramitación en la sala, o sea, no en la sala, en la Cámara misma, ¿verdad? Pero además mirando esta academia, con un parlamento que tiene una aprobación, está en lo más bajo de la tabla, el Congreso. No es que los medios de comunicación estemos mucho mejor tampoco, ¿eh? Así que todos tenemos tejado de vidrio respecto de cuáles son las expectativas de las personas sobre los roles, pero los partidos políticos 10%, el Congreso 15%, los medios 24%, ¿ya? Y ahí sube un poquitito, hasta los bomberos. Ya los bomberos son los que mantienen en pie el la mayor institucionalidad respaldo este país. ciudadano, sí. Bomberos, después PDI y después de la Contralora, ya la Contraloría General de la República. En todo caso, ¿sabes qué? Mirando un poquitito lo de los inmigrantes, estas posiciones súper duras de las que hablábamos anteriormente, sin embargo, cuando preguntas si habría que regularizar, o sea, posiciones súper duras sobre que no saquémoslos a los ilegales, que no accedan a los beneficios. Todo muy duro, muy duro. Pero ante la pregunta como del realismo, está 50 y 50. De decir, bueno, sí, la verdad es que a la gente que lleva más de 10 años sería mejor regularizarla. Y que se quede, y etcétera. O sea, creo que al final lo que hay es esa cosa como no dicha, de nuestros problemas de seguridad al final tienen que ver con extranjeros que instalaron un nuevo tipo de delito y que son los que disparan y son los que andan con armas y son los que malearon todo. Al final creo eso es una cosa que es muy injusta, digamos, también, porque la delincuencia, aunque tú sacaras a todos esos extranjeros que disparan, digamos, en el imaginario colectivo, no te va a resolver los problemas de delincuencia. No. Pero al final
es eso. Sí, pues, ¿cómo salir de eso? Y es eso lo que le molesta a la gente, creo yo. Porque una amiga- Y la sensación de la frontera abierta, ¿no? Yo creo que eso también le estresa mucho a la gente, digamos, y explica parte de esto de que se apoye a la identificación de migrantes con orden de expulsión vigente o las restricciones migratorias, porque no es solo un rechazo al migrante en sí, sino a la sensación de que no paran de entrar, ¿no? Y que entonces los problemas solo se pueden ir agudizando. Pero Yo sabemos creo que hay ya, algo de eso. que ya las personas no están llegando a Chile. No, una cosa es saberlo, Consuelo, y otra es creerlo. Yo creo que la gente no cree eso. No lo cree. Absurdamente. Es que lo Por que la pasa es que evidencia tú al sigues frente. viendo en tu barrio los mismos O más. o más, nuevos, uno claro, dice, sí. la verdad que están entrando y se están quedando. Sí, y eso sí, no lo sí. había dicho el Y presidente. es verdad también que hay localidades que han sido copadas por la inmigración La distribución es muy irregular. desigual, Es los muy patrones. desigual, Y Claro. eso también explica la... Claro, no hay una población de posiciones. inmigrantes nuevos en Las Condes. Sí. Claro. Pero hay una en San Bernardo, grande, Quilicura, Así es. Quilicura, en el norte. enorme. O sea, Mm. efectivamente, se entiende que haya un tipo de opinión ahí que es distinta de la normal. Esto se veía venir en el caso de Antofagasta, ¿no? Así es. Antofagasta, que empezó con el problema colombiano, ni siquiera venezolano todavía. Sí, pero era Colombiano. Colombia. Era Colombia, claro. A tal punto que se pensó en algún momento en un campeonato de fútbol que se hizo en Chile, suspender el partido Colombia-Chile si se juega en Antofagasta. Por temor a desmanes. Sí. Claro. Mm. Claro, y ahí había un movimiento medio clandestino que uno no dudaría en llamar fascista, ¿verdad? Completamente violento o dispuesto a ejercer violencia, muy peligroso, que se detuvo, no sé por qué razón, pero que era muy peligroso, ¿no? O sea, eso no ha terminado. Lo que pasó en Antofagasta podría ser visto como un preludio de lo que después iba a pasar a escala nacional. Eso pasó pero en por España. suerte no ha llegado tan lejos. Pasó en En España. España, que hubo una noche los cuchillos Sí, largos sí, entre los claro, inmigrantes. claro. Gente que era vecina fue agredida entre vecinos. O sea, eso confirma lo delicado que es el tema. O sea, estas cifras de CADEM no le dicen al gobierno qué es lo que tiene que hacer en estos temas, ¿no? Sino que te muestra lo crítico que es el tema para la ciudadanía y por lo tanto lo relevante que es mostrar planes claros de acción, discursos claros, ¿no? Respecto Claro. de las posiciones que existen, cómo eso dan paso a ciertas agendas, etcétera, más que responder la pregunta de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Porque, en fin, ¿no? ¿Qué pensamos las personas? No resuelve la pregunta por qué es lo correcto o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que a veces a la política también se le olvida esa diferencia, ¿no? Sí, pero yo imagino un plan de seguridad presentable ante la ciudadanía como una cosa parecida a la que hizo Quirós, digamos, ¿no? Como Así es. una especie de salchichón de temas distintos. Integral. Claro, y donde se van... No todo tiene que ser muy coherente, pero sí apuntar a un mismo objetivo, digamos, ¿no? Entonces tú tienes gendarmería, tienes crimen organizado, tienes cárceles, tienes, qué sé yo, zonas de riesgo, tienes Harto dron, bueno, lo que hacía un poco la vida. recursos. Pero además lo podrías conectar también con una dimensión preventiva, ¿cierto? Claro. Vinculada a juventud, a familia, o sea, es algo que si eres creativo, digamos, se puede armar un proyecto muy potente en que incluso la seguridad quede enmarcada en un marco más amplio, ¿cierto? Claro. Donde no sea solo la dimensión, por así decir, represiva, punitiva y de control, Mm. ¿no? Y ha sido muy lento ese proceso desde el gobierno. Pero yo ahí es donde me temo que las competencias de una De una fiscalía, persona, de de una fiscal. de una o un fiscal, digamos, No alcanza. son insuficientes. ¿no? Están en un campo, en el campo represivo, por así decir, Claro. y ya. Pero esto tiene más vueltas. Tiene harta más política carga. más. Tiene harta política. Harta política. Y saber aprovechar los momentos, decomiso de droga. La ministra no está en ninguna parte, 55 toneladas de droga y habló el fiscal. Digo, ¿qué oportunidad se perdieron? Bueno, porque también no quiere hablar, o sea, le estresa. No le va muy bien cuando va. No le va muy bien cuando habla, se estresa y los periodistas la perseguimos. Entonces,
Es un círculo... Sí, pero tiene que salir de ahí, pero por O eso sea- no aparece y por eso no se expone, porque cada vez que habla le cuesta mucho, se equivoca en las palabras, en fin. Esto es Página 13, son los lunes de política, la conversación con que vamos cerrando la jornada en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista.